Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 753, Un futuro elegido. Sí, me están abrazando ahora mismo. No estaba del todo segura de lo que había inspirado este repentino cambio en él, pero era raro que Ferdinand me abrazara sin provocación. Era extraño, pero me dejé llevar y lo abracé. La cabeza aún me daba vueltas por la repentina avalancha de recuerdos, y revivir momentos tan tiernos con mi familia me había hecho echarlos de menos más que nunca. Ferdinand retrocedió y se apartó sin la menor vacilación. «Rosemaine, ¿qué crees que estás haciendo?», preguntó con una mueca. Me quedé atónita. Me había abrazado. Decir eso provocaría un debate, y mis probabilidades de ganar eran irrisorias mientras mis pensamientos siguieran nublados. Tendría que ser más diplomática. ¿No es injusto que tú puedas abrazarme cuando estás estresado y yo no pueda hacer lo mismo contigo? Quiero pedir una prórroga de nuestro abrazo. ¿Perdona? Gracias al doble golpe de habernos sincronizado y de que mis recuerdos hayan vuelto de repente a mí, mi mente y mis emociones son un completo caos, dije, dejando claras mis peticiones. Ferdinand volvió a hacer una mueca y, con cierto temor, cedió. Por fin pude mirar a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos de nuevo en el vestíbulo de la fundación. Ferdinand estaba de rodillas y de nuevo me rodeaba con los brazos. Con razón no sentía frío. Vamos, murmuré, retorciéndome para poder abrazarle más cómodamente. Su olor y su calor me tranquilizaron, pero su corazón latía con fuerza y su respiración parecía inusualmente superficial. Esto sí que es calmante, le dije. No para mí, respondió Ferdinand con un suspiro. Sentí que estaba a punto de alejarse de nuevo, así que me aferré a él con obstinación. Eso significa que necesitas aún más abrazos. Voy a ir con todo. Eso no es lo que significa, replicó Ferdinand. Sonaba cansado y algo molesto, pero me abrazó más fuerte con una mano y utilizó la otra para jugar con mi pelo. En un giro nada sorprendente, realmente quería más abrazos, solo se negaba a ser sincero al respecto. Entonces, ¿por qué ya me estabas abrazando cuando me desperté? Eso fue culpa tuya, replicó Ferdinand, realmente disgustado. Te negaste a despertar cuando nuestra sincronización terminó abruptamente. Al parecer, había empezado a entrar en pánico, temiendo que yo hubiera subido la imponente escalera hacia las alturas lejanas. ¿Estaba realmente en tanto peligro? ¿Necesitas siquiera preguntarlo? Pasaste días al borde de la muerte. Me sorprende que puedas permanecer tan tranquila. Si hubiéramos permitido que mi maná volviera al punto en el que estaba antes de suministrar la base, lo más probable es que hubiera sucumbido al dolor. Usar una poción de rejuvenecimiento había quedado descartado, lo que significaba que era una carrera por ver si mi maná o mi resistencia se agotaban primero. Y por supuesto, de no ser porque Ferdinand tiñó mi maná en cuanto alcanzó su umbral mínimo, mi falta de maná probablemente me habría matado. No habría sido extraño que hubiera muerto en cualquier momento durante los últimos días. Comprendí que mi vida estaba en juego, dije. Por eso no quise dormir y dar tiempo a que mi maná se repusiera. Aún así, nunca dudé de que me ayudarías. Fue lo único que evitó que me pusiera demasiado negativa. Realmente había pensado que todo saldría bien al final, suponiendo que consiguiéramos drenar mi maná, pero seguir siendo tan optimista no había sido una opción para Ferdinand, de quien dependía mi supervivencia. En el momento en que tu maná se agotó, te hice beber una poción de sincronización y vertí mi maná líquido en tu garganta, explicó Ferdinand. Utilicé la herramienta mágica de búsqueda de memoria para canalizar aún más maná hacia ti, y luego te llamé desde el interior de tu mente. Tardaste muchísimo en responder, e incluso entonces ninguno de tus recuerdos perdidos quiso volver.
Al final dimos con un recuerdo con potencial, y en cuanto descendió la luz de tu bendición, nuestra sincronización terminó. Había recuperado la conciencia, inseguro de lo que acababa de ocurrir. Parecía razonable suponer que yo había cancelado nuestra sincronización, pero entonces, ¿por qué no me había despertado con él? Al verme completamente insensible, se había desesperado al pensar que la bendición omnielemental de mis recuerdos debía de haber reaccionado con el rastro de maná divino que aún quedaba en mi cuerpo. No había sido mi intención poner fin a nuestra sincronización. Había visto la bendición y luego había perdido el conocimiento mientras mis recuerdos perdidos volvían a mí. Al despertar, Ferdinand me abrazó sin motivo aparente. Ya no tienes por qué preocuparte, le dije, dándole una palmada en la espalda. Gracias a ti, he recuperado la memoria. A pesar de mis intentos por consolarlo, Ferdinand seguía angustiado. Su corazón seguía acelerado y los dedos que me peinaban se le congelaron. Me apretó tan fuerte que pasó de sentirme bien a casi dolerme. Le miré, preocupada por si algo iba mal. ¿Está todo bien?, pregunté. Rosemaine, ¿tú? ¿Qué cosa? Su voz se quebraba y sonaba tan ronca que apenas podía entenderle. Ferdinand hizo una pausa, sus ojos delataban una profunda sensación de temor, y luego aflojó su agarre sobre mí lo suficiente como para alejarse un poco. ¿Deseas volver a ser plebeya? Disculpa. Ladeé la cabeza, completamente insegura de lo que quería decir. Podríamos aprovechar esta oportunidad para afirmar que falleciste mientras gastabas lo último de tu maná divino y devolverte a ser plebeya. Me dio un vuelco el corazón. Ahora que los recuerdos de mis días de plebeya estaban frescos en mi mente, la idea de volver con mi familia de la ciudad baja sonaba más atractiva de lo que podía expresar con palabras. Quería aceptar de inmediato, pero tenía que ser realista. Era imposible que volviera a mi antigua forma de vida cuando todos me conocían como un avatar divino. Ferdinand entendía la política de la nobleza mucho mejor que yo, así que su propuesta parecía carecer de sentido. A menos que... Ferdinand. ¿Es esta tu manera de decirme que voy a morir pronto? Como que no me queda mucho tiempo antes de que mi maná divino me mate, así que más vale que pase el resto de mi tiempo con mi familia. No. Sincronizar contigo dejó perfectamente claro que eres más feliz cuando estás con tu familia. Tener que vivir separado de ellos solo te causaría angustia. ¿Hablaba en serio? Se me aceleró el pulso y respiré entrecortadamente. ¿Cómo se te ocurriría volver a convertirme en plebeya? Todos en la ciudad baja creen que Main ha muerto, y los nobles de todos los ducados me reconocen ahora como el avatar divino de Mestionora. ¿No estás olvidando la fundación de Alexandria y mi ciudad biblioteca? Esperaríamos hasta la conferencia de archiduques, cuando el Sen te haría a Alexandria y declararía tu compromiso conmigo. A partir de ahí, haríamos planes internos para que yo asumiera el cargo de archiduque y entonces anunciaríamos tu muerte como resultado de algunos problemas de salud persistentes. Tú volverías a ser plebeya y yo supervisaría la fundación y la construcción de tu ciudad biblioteca. Ferdinand me aseguró que podría volver a ser plebeyo siempre y cuando nos coordináramos con la mudanza de los Gutenberg. Los plebeyos de Alexandria no sabían que Main había muerto a los 7 años. A los Gutenberg, que conocían mi rostro, no les costaría demasiado callarlo, y alguna ayuda extra de la compañía Plantin y de todos los demás seguramente nos ayudaría con nuestro encubrimiento. Y continuó, aunque en Erenfest no era posible, si asumiera el cargo de Aoba Alexandria, podría protegerte a ti y a tu familia. Solo se me ocurrió durante la sincronización, y habrá que limar muchos detalles, pero merece la pena considerarlo. Ferdinand sonaba dubitativo. Su idea debía de ser aún más difícil de llevar a la práctica de lo que aparentaba. Aún así, nunca habría propuesto algo que fuera imposible. Uno a uno, los rostros de mi familia fueron apareciendo en mi mente. Papá, después de darse cuenta de que solo podríamos vernos a través del trabajo, había viajado hasta Hase solo para verme e intercambiar unas palabras conmigo. Mamá había ido más allá para convertirse en renacentista, y Turi llevaba años haciéndome accesorios como mi propia artesana de horquillas. Luego estaba Camille, a quien solo había conseguido vislumbrar durante la ceremonia de bautizo. ¿Vivir con ellos en la ciudad baja es siquiera una opción?
Una parte de mí se repetía una y otra vez que estaba bien seguir ese camino, pero la otra discrepaba obstinadamente. Nunca podría ser tan despiadada como para obligar a Ferdinand a soportar las cargas venideras. Sentía como si mi lado noble y mi lado plebeyo estuvieran en una batalla a muerte. Voy a ser uno más en la larga lista de personas que han descargado sus problemas sobre Ferdinand para que viva como desee. Para que mi vida volviera a la normalidad, Ferdinand tendría que enfrentarse a una agotadora batalla como AUG para protegernos a mi familia y a mí. Obligado a soportar una carga aplastante sin mostrar debilidad ante nadie, acabaría enfrentándose a dificultades impensables. Me duele el corazón. Me apreté el pecho. Algo me corroía, pero no sabía qué. Tienes razón, dije. Incluso ahora, quiero pasar tiempo con mi familia. Pero me importa tanto tu felicidad. Fue mi decisión robar la fundación de Arensbach. ¿Qué tan terrible sería para mí abandonar mi papel como nueva AUG de Alexandria para disfrutar de una vida despreocupada con mi familia? Dejárselo todo a Ferdinand en esta coyuntura parecía aún más cruel que Sylvester descargando su carga de trabajo sobre él o de Clinde abandonando sus obligaciones para hacer lo que le viniera en gana. No tienes por qué sentirte en deuda conmigo, le dije, mirándole fijamente a los ojos. Me lo has devuelto 100 veces. Me niego a abandonarte solo para volver a ser una plebeya. Ferdinand adoptó una expresión neutra y negó con la cabeza. Si tus recuerdos han vuelto, lo mismo puede ocurrir con tu fobia a las piedras Face. Alguien que no pueda utilizar las piedras Face no podrá sobrevivir como noble, y mucho menos como AUG. Aunque te quedaras, como nuestro maná es casi idéntico, yo tendría que realizar cualquier elaboración necesaria en tu lugar. Servirías como AUG testaferro y nada más, así que tu presencia, o la falta de ella, no repercutiría en mi carga. Ferdinand solo tenía algo de razón. La única razón por la que Arensbach estaba siendo rehecha en Alexandria y no aniquilada por su traición era el anuncio de que un avatar divino tomaría el poder como AUG y la limpiaría de pecado. ¿Cómo reaccionarían los nobles de otros ducados si alguien más acabara en el poder? Ni siquiera Ferdinand podía predecirlo. Por muy inútil que sea, mi condición de avatar divino es crucial, ¿no? ¿Cuánto tormento tendrías que soportar para convertirme de nuevo en una plebeya? ¿Crees que soy demasiado estúpida para darme cuenta de lo que significaría para ti, o simplemente lo suficientemente irresponsable como para que no te importe? No te considero ni estúpida ni irresponsable, replicó Ferdinand largamente. Simplemente creo que deberías volver con tu familia. Lutz significa para ti más que nadie, ¿verdad? Nuestra sincronización me lo dejó claro. Esta es tu única oportunidad de estar con él. Lutz y mi familia eran importantes para mí, pero no iba a renunciar a Ferdinand para estar con ellos. Si fuera un tirano irredimible movido por la lujuria y la ambición de tener esposas de más y un harén de concubinas humeantes, entonces claro. Pero él era todo lo contrario. Nunca podría dejarte, exclamé. ¿Tienes idea de cuánto me preocuparía? Eres horrible pidiendo ayuda. Intentas hacerlo todo tú solo y dependes de las pociones para salir adelante. Caerías muerto en un santiamén. Rosemaine, si no aprovechas esta oportunidad para volver, la semilla de tu romance con Lutz nunca florecerá. Ferdinand hizo una mueca. Tendrás que casarte conmigo en su lugar. Mi ímpetu se apagó casi de inmediato. ¿Cómo había pasado nuestra conversación de devolverme a mi familia a un matrimonio con Lutz? ¿No estamos de acuerdo? Ferdinand. ¿En qué momento esto se convirtió en una discusión sobre el matrimonio? No me casaría con Lutz, aunque volviera a ser plebeya. Los nobles podrían considerarme un buen partido debido a mi maná y estatus, pero la gente de la ciudad baja no me daría ni una segunda mirada. A sus ojos, soy enfermiza e incapaz de darles hijos, ya que no tienen maná. Por mucho que quisiera volver con mis seres queridos, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de casarme con Lutz. Se merecía a alguien mucho mejor, sobre todo cuando se había tomado tantas molestias para mantenerme en contacto con mi familia. Ahora que lo pensaba, no sería una buena esposa ni siquiera para los nobles. Mis habilidades para socializar y bordar eran penosamente escasas. Solo un bicho raro querría acercarse a mí fuera del contexto de un matrimonio concertado.
¿Y qué es eso de que tenemos que casarnos? Pregunté. ¿No es mi elección? Los Aux elegían a sus parejas y los Sent aprobaban la unión. A Ferdinand no lo obligaban a nada. Sí, desde luego que lo es. Bajó los ojos, exhaló lentamente y levantó 3 dedos. Tienes 3 opciones. Una es volver a ser plebeya y casarte con quien te plazca. Otra es continuar con nuestro plan y casarte conmigo. O puedes ordenar a Lady Eglantine que cancele el decreto real vinculado a nuestro compromiso y te cases con otro hombre adecuado para convertirse en Aub Alexandria. Elige. Mis ojos se abrieron de par en par. Perdona mi brusquedad, pero... ¿De qué estás hablando? Lo dices como si ya estuviéramos comprometidos. ¿Cuándo diablos ocurrió eso? En el momento en que robaste la fundación de Arensbach. Ah. Mientras yo miraba atónita, con la boca abierta, Ferdinand me explicó. Por decreto real, Trahuercual me ordenó casarme con la inexperta Aub Arensbach y apoyarla en su administración. Luego debo adoptar a Lady Leticia durante mi unión de las estrellas y educarla para que asuma el cargo de Aub. El decreto se produjo porque Arensbach necesitaba a alguien que apoyara a su siguiente generación o, de lo contrario, se derrumbaría. Detlinde iba a convertirse en la Aub en ese momento, pero ese manto ha pasado a ti y el decreto sigue en vigor. Hablaba como si fuera obvio. ¿Cómo iba yo a saber que el decreto real seguiría en vigor incluso después de que Detlinde desapareciera o que aceptar la fundación de Arensbach significaría también aceptar un prometido? Pero nadie dijo una palabra sobre eso antes de ahora. Nadie tenía motivos para mencionarlo durante el fragor de la lucha. Y cuando la situación se calmó, el poder divino ya te había dejado en un estado en el que era importante no emocionarte. Di una palmada de comprensión. Ah. Por eso mis asistentes cambiaron de opinión. A pesar de sus quejas iniciales por acercarme demasiado a Ferdinand, de repente habían dejado de hacer comentarios al respecto. Solo ahora se había resuelto el misterio. Ferdinand suspiró. Tus asistentes se volvieron tan complacientes porque mencionaste en Ehrenfest que yo sería un compañero ideal en un matrimonio político. La culpa es de tu lenguaje irresponsable. ¿Qué? Eso era nuevo para mí. Bueno, me alegro de que hayamos solucionado esto antes de que causara un desastre. Eres un hombre responsable, Ferdinand, pero no hace falta que aceptes esta carga solo por mí. Podemos seguir adelante y anular él. No te equivoques, Rosemain, busqué activamente este resultado. Le miré, sin saber qué quería decir. Debió de leer mi expresión, porque enseguida se explayó. Desde que nos conocemos, he observado los lazos que te unen a tu familia, cómo te esfuerzas por permanecer cerca de ellos como noble y su determinación de no perderte. Luego declaraste que yo significaba lo mismo para ti y seguiste cuidando de mí incluso después de que me mudara a Arensbach. Todo lo que entiendo sobre la familia vino de ti. La poción de sincronización lo dejó claro, ¿no? Lo mucho que anhelo el tipo de vínculo que tienes con tu familia. Asentí. Sus recuerdos habían revelado envidia y admiración por mi familia, y luego amargura y arrepentimiento por habernos separado. Quizá no me hubiera sentido así si me hubiera quedado en Ehrenfest, dijo Ferdinand. Habría sido suficiente observarte a ti y a tu familia desde las sombras. Pero cuando me mudé, las voces que te rodeaban amenazaron con cortar nuestra conexión. No deseaba perder lo que teníamos. Por lo tanto, explotar este decreto real era la forma más práctica y eficiente de obtenerte. Me rozó la mejilla con el dedo, y un escalofrío incierto recorrió mi espina dorsal. El rey que dio el decreto real ya no es rey, lo que significa que no puede interferir en mis planes, continuó Ferdinand. También amenacé al nuevo Sent con no intervenir a menos que tú lo ordenaras. ¿Amenazaste al Sent? Ferdinand. Antes de que pudiera decir nada más, su dedo se acercó a mis labios. Los apretó suavemente, pero fue suficiente para silenciarme. Dudaba hasta de respirar. Hice todo lo posible para asegurarme de que nadie se opusiera a nuestro compromiso tras tu ascensión a la divinidad mortal. No podía soportar la idea de que otro hombre ocupara mi lugar como tu verdadera familia. Tragué saliva.
Había un fuego en los ojos dorados de Ferdinand que casi me asustaba. No estaba segura de poder darle lo que deseaba, y eso me ponía tan ansiosa que quería salir corriendo. Pero la mano que apoyaba en mi espalda me mantuvo en mi sitio. Eres la única que puede detenerme ahora, Rosemaine. La vida del nuevo Cent está en tus manos. ¿Volverás con tus seres queridos y me darás destellos de tu felicidad? ¿Aceptarás nuestro compromiso y me darás la bienvenida a tu familia? ¿O le ordenarás a Eglantine que anule el decreto real? La elección es tuya. Ferdinand me miró fijamente mientras esperaba mi respuesta. Su intensidad me tomó por sorpresa. No sabía lo que quería, pero dudaba que casarse conmigo fuera la respuesta. El amor romántico no era algo que yo entendiera, y estaba más allá de mi corresponder a sentimientos que ni siquiera podía comprender. Mi incapacidad para darle lo que deseaba solo me frustraría hasta que la culpa fuera demasiado para soportarla. ¿Tu elección, Rosemaine?, me preguntó. Me retorcí por instinto, con la esperanza de escapar, pero no conseguí zafarme de su agarre. Le miré mientras él seguía esperando mi respuesta. Permanecimos un rato en silencio hasta que, por fin, Ferdinand bajó los ojos y suspiró. Dejó de tocarme la cara y retiró la mano que apoyaba en mi espalda. La siguiente vez que me encontré con su mirada, vi que estaba derrotada. Incluso su lenguaje corporal hablaba de su decepción. Ahora más que nunca, me di cuenta de que estaba acostumbrado a que ignoraran sus deseos. Esto no está bien. Por instinto, negué con la cabeza. No entendía el tipo de amor del que se hablaba, pero no podía permitir que Ferdinand se marchara. Rara vez decía lo que quería tan abiertamente. No quería disuadirle de volver a hacerlo, así que me acerqué a él y le di un abrazo. Rosemaine, ¿qué estás? Me doy cuenta de que este no debería ser el caso a estas alturas, pero adivina qué. Sigo sin entender el amor romántico. Una declaración un tanto extraña para hacer mientras te aferras a alguien, pero sí, soy muy consciente, respondió Ferdinand, la exasperación clara en su voz. Mi único deseo es convertirme en tu familia en el sentido más auténtico, no espero ninguno de los aspectos más delicados del romance que suelen darse entre hombres y mujeres. Como ya era como de la familia para ti, si nos casamos, las cosas solo tienen que seguir como están. Eso me tranquilizó. Si realmente le parecía bien que le tratara como de la familia y no hiciera nada romántico, no le decepcionaría. No soporto la idea de que nuestra conexión se rompa y otro hombre se convierta en miembro de tu verdadera familia. Eso es todo. Ferdinand tocó el adorno arcoíris de mi pelo. ¿No te parece miserable la cantidad de chismes y suposiciones que hace la gente simplemente porque expresas tu preocupación por alguien? Así era. Me frustraba sobremanera que, incluso cuando su vida estaba en juego, todo el mundo me hubiera instado a no preocuparme por él. Pero si estamos comprometidos, puedo preocuparme por él sin que nadie se queje. ¿De verdad estás de acuerdo con que nuestra relación siga igual?, le pregunté. Sí. Su respuesta rápida y despreocupada me hizo dudar. No quería que cambiara de opinión una vez casados y de repente empezara a esperar más de mí. Y dijiste que mi fobia a las piedras Face probablemente volvería. En caso de que así sea, haré todo lo posible por ayudar en lo que pueda, pero eso no me impedirá ser una carga como Aubrey como esposa. ¿De verdad estás dispuesta a aceptarlo? Lo estoy. Puede que no puedas usar piedras Face, pero tu condición de avatar divino te compensará. Si vuelves a ser una plebeya, ni siquiera tendré eso de lo que depender. Piensa bien esta decisión, ya que es tu última oportunidad de volver a tu antigua forma de vida. Quiero volver con mi familia, pero no sería fácil para mí. Demasiadas cosas recaían sobre mis hombros. En mi ausencia, dudaba que Ferdinand mostrara a Leticia la más mínima consideración, y los nobles de Arensbach recibirían castigos más severos. También tenía los nombres de varios de mis asistentes. ¿Cómo les afectaría mi muerte? Devolverles sus nombres era una opción, pero Roderick y Gretia tendrían que volver a las familias con las que habían cortado lazos. ¿Y qué pasaría con Matías y Laurence? Ellos habían dado sus nombres para evitar la ejecución.
No podía imaginarme que Harmut y Clarissa aceptaran siquiera que les devolvieran sus nombres, y no haría toda la odisea que Ferdinand pareciera especialmente sospechoso. De alguna manera, tengo la sensación de que todos mis nombres juramentados se irían con Rosemain a la tumba. Ferdinand no era de los que rehuían eliminar a los que se cruzaban en su camino. Haría lo que fuera necesario para fraguar perfectamente mi muerte. Dudaba sinceramente que alguien con el descaro de atacar a Erva Hermen y a la diosa de la sabiduría se abstuviera de acabar con unos cuantos compañeros nobles. ¿No sería fácil?, repitió. ¿Me lo explicas? En un intento de apelar a su lado más racional, opté por no decir que me negaba a abandonar a todos los que me importaban de mi vida como noble, y en su lugar, elegí una frase más agradable. Ambas explicaciones eran sinceras, pero esta tenía más probabilidades de convencerle. Para convertirme en plebeya, mi estape tendría que ser sellada, ¿no? No podría hacer mis propias pociones de rejuvenecimiento ni depender de ti ni de mis asistentes. En cuanto a drenar mi maná, necesitaría visitar continuamente el templo. Puede sonar sombrío, pero dudo que sobreviva mucho tiempo como plebeya. En efecto, no podría sobrevivir como una simple plebeya, por eso me uní al templo y soporté tantos encuentros con nobles hace tantos años. Por no mencionar que ahora tenía suficiente maná para convertirme en el Cent. Nunca sería capaz de mantenerlo bajo control. Me cruzaría con nobles a menudo durante mis viajes al templo, todos ellos pronto se darían cuenta de la verdadera importancia de la religión, y bastaría con que uno de ellos me reconociera para que surgieran todo tipo de complicaciones. Por no mencionar, continué, que creo que la vida de plebeyo sería demasiado para mí. Ni siquiera podía sacar agua cuando vivía en la ciudad baja. No puedo hacer tareas, y ha pasado tanto tiempo que no sabría cómo integrarme. Desde mi llegada a este mundo, solo había pasado 2 años como plebeya. Incluso entonces, mi salud me había postrado casi siempre en cama, por lo que rara vez había tenido la oportunidad de relacionarme con mis vecinos o asistir a bodas, funerales y cosas por el estilo. No tenía una buena base sobre la que construir. Podría volver a vivir con mi familia, pero solo sería una carga para ellos, dije. Mientras te encargues de que me reúna con ellos regularmente, creo que lo mejor para mí sería seguir siendo noble. Ferdinand me rodeó con un brazo y volvió a abrazarme con fuerza. ¿Me elegirías, de verdad, Rosemain? Siempre y cuando no te arrepientas de casarte conmigo. Le había confiado mi cuerpo a Ferdinand y me estaba reconfortando con su calor cuando de repente me di cuenta de algo. Ahora que estábamos solos y mi maná divino había desaparecido, había algo que teníamos que hacer. Ferdinand, déjame devolverte tu piedra de nombre. No la necesito ahora que mi maná divino ha desaparecido, ¿verdad? Me había dado su nombre por razones prácticas, porque mi abrumador poder divino le había dificultado incluso estar cerca de mí. Decidida a devolvérselo, saqué su piedra de nombre, pero Ferdinand no hizo ademán de aceptarla. Se limitó a mirar a un lado. ¿No lo necesitas?, repitió, notablemente molesto. Empecé a asustarme. En retrospectiva, realmente había elegido mal mis palabras. Solo quiero decir que no está bien que me lo quede. No te entiendo. ¿No te parece mal que tengamos, como, una relación amo-esclavo? La familia tiene que ser igualitaria. Y si nos íbamos a casar, había aún menos razones para que me quedara con la piedra de juramentación. Ferdinand no respondió nada. Siguió mirando entre mí y el pequeño capullo que tenía en la mano, que ni siquiera intentó coger. ¿Hay algún problema?, acabé preguntando. Podemos ser iguales sin que me devuelvas el nombre, ¿no? Ladeé la cabeza. Su significado se me escapó al principio, pero entonces recordé algo que Leonore me había dicho. Cuando discutíamos si tomar los nombres de los niños de la antigua facción Verónica, me había dicho que le gustaba especialmente la idea de intercambiar nombres con la persona que amaba y jurar que sus sentimientos mutuos perdurarían por toda la eternidad. ¿Estás proponiendo que nos demos nuestros nombres?, le pregunté. Eso suena a escena conmovedora de un cuento, y nos haría iguales, pero no es exactamente realista. Leonore también lo dijo. No es realista, ¿eh? Correcto. Me refiero a nuestros descendientes.
¿A quién te refieres?, preguntó Ferdinand, frunciendo el ceño. Yo quiero decir. Supongamos que nos casamos. Es razonable suponer que podríamos tener hijos, ¿no? Oh. Esto era malo. Pensar en casarse y procrear ya era incómodo de por sí. Discutirlo con Ferdinand era 10 veces peor. Algo que había pensado que nunca tendría nada que ver conmigo ahora parecía estar muy cerca. Mantén la calma, Rosemaine. Cálmate. Como Aub, voy a necesitar un sucesor, lo que significa que tendríamos que adoptar como mínimo. También necesitamos a alguien que pueda mantener viva la ciudad en nuestra ausencia. Alguien como Leticia, ¿verdad? Si estamos comprometidos a través de ese decreto real, entonces vamos a tener que adoptarla. En primer lugar, tendremos que abolir esa tradición de Arensbach para que pueda seguir siendo candidata a archiduque, pero sí, una vez alcanzada la mayoría de edad, y celebrado nuestra unión de las estrellas, tendremos que adoptarla. Podría decirse que Leticia corrió la misma suerte que los niños nobles que quedaron huérfanos en la guerra con Lancenave, así que mi intención era que permaneciera en el templo hasta la adopción. Se me escapó un suspiro aliviado. Había pensado que lo mejor era que Ferdinand, la principal víctima de Leticia, decidiera cómo debíamos tratarla en adelante. Era bueno saber que había optado por enmascarar sus crímenes. No habría sido agradable castigar a una niña que sabíamos que había sido explotada. Entonces, continuó Ferdinand, ¿qué tienen que ver nuestros descendientes con el uso de nuestro nombre? Yo quiero decir. De nuevo, vamos a casarnos. Si nos damos nuestros nombres y uno de nosotros asciende a las alturas lejanas, el otro le seguirá inmediatamente. Piensa en las dificultades que eso crearía para cualquier niño que dejemos atrás. Ya lucharían bastante con un solo progenitor. Durante mi época como Urano, mi padre había muerto en un accidente de coche. Si mi madre de alguna manera le hubiera jurado su nombre y hubiera muerto al mismo tiempo, yo no habría sabido qué hacer. Incluso en este mundo, no era raro que la gente perdiera a sus padres cuando aún eran jóvenes. Me vinieron a la mente Benno, Sylvester y Hebe Igner. Muchos de los problemas de Sylvester se debieron a que tuvo que asumir el cargo de archiduque a una edad tan temprana, ¿verdad? Para entonces ya era un adulto, pero imagínate si la carga le hubiera caído en el regazo cuando aún era solo un niño. Sin mencionar que tenía a Bonifatius para supervisar el traspaso. No tendremos ni un solo candidato a archiduque adulto que nos apoye en caso de que muramos prematuramente, sin contar a Leticia. Nosotros dos formamos toda la familia archiducal de Alexandria. ¿No deberíamos hacer todo lo posible por evitar un desenlace tan desafortunado? Ferdinand me miró sorprendido, como si no hubiera considerado ese desenlace. Ya veo. Una observación astuta. Debo admitir que me sorprende oír de ti un argumento tan previsor. Normalmente tu mente está demasiado preocupada por los libros. Tras ese comentario un tanto mezquino, Ferdinand me hizo un gesto para que me levantara. Aún no había recogido la piedra de juramentación. Al principio me quedé quieta, pero obedecí a regañadientes cuando repitió la instrucción en voz alta. Ferdinand. Tu piedra de juramentación, le dije, mirándole fijamente mientras se la volvía a ofrecer. Respondió con un gesto desdeñoso, luego miró todas las herramientas desparramadas y murmuró que tendría que volver mañana para limpiar. Ferdinand, repetí. Ven aquí. ¿Cómo está tu salud? ¿Se ha calmado tu maná? Me tocó la frente y la nuca mientras iniciaba una de sus inspecciones habituales. Por la forma en que planeaba qué poción darme antes de acostarme, pude adivinar que no tenía la menor intención de recuperar su piedra de juramentación. Ferdinand, grité. Lo recuperaré dentro de 2 años. Por favor, ten paciencia hasta entonces. No hay necesidad de que dejes de lado el escudo de Chutzaria. Entonces me levantó con un brazo y me llevó hacia la salida como si fuera lo más natural del mundo. ¿El escudo de Chutzaria? ¿Se puede hacer eso con una piedra de juramentación? Tenía tantas preguntas, pero Ferdinand se negó a responderlas. No pronunció ni una palabra más mientras me sacaba de la sala de la fundación. Lady Rosemaine, Lord Ferdinand, dijeron Gretia y Justus, acercándose corriendo en cuanto nos vieron. Estábamos preocupados cuando no volvieron.
Rosemaine tardó bastante en recobrar el conocimiento, respondió Ferdinand. Pero no deben preocuparse por más tiempo. Mis otros asistentes no tardaron en llegar, seguramente informados de nuestro regreso. Harmut y Clarissa lucharon por alcanzarme primero y luego se extasiaron con lo maravillosa que les había parecido mi recreación del antiguo hechizo. Al parecer, un enorme círculo mágico se había extendido por el cielo nocturno y había ofrecido un espectáculo tan grandioso que nadie dudaría de que procedía de un avatar divino. ¿Han regresado los caballeros de las puertas fronterizas?, preguntó Ferdinand. Estral y su grupo deberían volver pronto, respondió Justus. Ya veo. Angélica, te confío a Rosemaine. Me entregó y luego se volvió hacia mis asistentes. Gretia, Lieseleta, que Rosemaine beba las pociones de rejuvenecimiento infundidas con Blenrus de esta caja y prioricen su descanso por encima de todo. Límpiala con un Bastien en lugar de darle un baño, y luego modifiquen sus planes para mañana en función de su salud. Ferdinand parecía agotado mientras daba instrucciones a mis otros asistentes. Por instinto, me acerqué a él y le dije, ¿podrías usar el Schlaftraum, Rosemaine? Por favor. Por una vez, ¿puedes no rezar a los dioses? En retrospectiva, eso fue probablemente sabio. Lo dejaré para mañana, entonces. Angélica me levantó y me llevó a mi cama. Ya había preparado un marco con dosel para que pudiera dormirme directamente. Lieseleta lucía una sonrisa radiante mientras se acercaba y empezaba a cambiarme de ropa. Efectivamente, el sobrecogedor poder divino que se apoderó de tu maná se ha desvanecido. Puedo acercarme sin necesidad de cubrirte con paños de plata. Tenías un aspecto divino cuando brillabas con luz propia, Lady Rosemaine, pero me tranquiliza más verte de vuelta a la normalidad, coincidió Gretia. Solo entonces comprendí que mi poder divino había desaparecido para siempre. Capítulo 754. Días atareados. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mejor que nunca. Al no tener que preocuparme por la muerte, dormí bien, pude beber una poción por primera vez en años, y sobre todo, recuperar mi maná ya no me causaba un dolor insoportable. La vida no podía ser mejor. Las manos de Lieseleta no temblaban mientras me peinaba. En pocas palabras, me sentía humana de nuevo. Lady Rosemaine, dijo Gretia, Lord Ferdinand desea comprobar su salud después del desayuno. Ya veo. Me pregunto si me bendecirá con algo de tiempo de lectura. Sin duda me merecía algo ahora que había vuelto del borde de la muerte. Miré a Gretia, que miró a Clarissa en busca de más información. No sabría decir, respondió Gretia. Dependerá de tu salud, imagino, pero su agenda ya está bastante apretada hoy. Clarissa asintió y abrió su díptico. Puedes esperar estar inmensamente ocupada en los preparativos de la conferencia de archiduques. Hay que realizar un Entwickln cuanto antes para reconstruir la ciudad y el castillo. También debemos dar la bienvenida a la nueva Sent para que pueda castigar a los criminales, por no hablar de los preparativos que hay que hacer para su ceremonia de compromiso. Dudo que tengas mucho tiempo para leer en un futuro próximo. El barrio de los nobles está alborotado preparándose para el Entwickln, y los eruditos están trabajando duro para producir los esquemas necesarios. Espera. ¿Mi ceremonia de compromiso? Había aceptado casarme con Ferdinand la noche anterior. ¿No iban las cosas demasiado deprisa? Los ojos azules de Clarissa se abrieron de par en par ante mi sorpresa. Si no realizamos el Entwickln de inmediato, sus Gutenberg y los huérfanos de guerra no tendrán dónde vivir. También se consideraría un desaire contra la nueva Sent darle la bienvenida a una ciudad que aún lleva las cicatrices de Lancenave. No se me escapaba la importancia de realizar un Entwickln. Si la gente iba a quedarse sin hogar, había que actuar rápido. Incluso cuando me reconocieran formalmente como Aud, no podría convocar a Fran, a los Gutenberg y a todos los demás en Alexandria a menos que colocáramos puertas y ventanas en los edificios recién construidos. Habría que contratar carpinteros de inmediato. Puedo entender que haya que apresurar el Entwickln, pero ¿por qué viene ahora la Sent Eglantine cuando acaba de llegar al poder y la conferencia de archiduques está a la vuelta de la esquina? ¿Es realmente el mejor momento para invitarla? ¿No pueden esperar los criminales?
Según tenía entendido, Eglantine había pasado por un infierno para hacer su piedra de juramentación y llevar a cabo todos los preparativos necesarios a tiempo para la ceremonia de transferencia. Venir a Alexandria solo la agotaría aún más. Me han dicho que una de sus razones para venir aquí es asegurarse de que la finca de Lancenave y su círculo de teletransporte a su futuro hogar han sido completamente destruidos, explicó Clarissa. Aunque su objetivo más importante es aprobar su compromiso con Lord Ferdinand. ¿No dará su aprobación durante la conferencia de archiduques? ¿Tiene sentido hacerlo ahora que estamos tan ocupados? Fruncí los labios, deseando más tiempo para prepararme emocionalmente. Todos mis asistentes me miraron estupefactos. Una a una, Lieseleta, Clarissa y Gretia ensalzaron la importancia de celebrar la ceremonia de compromiso cuanto antes. Lord Ferdinand sigue asociado a Ehrenfest. A menos que la ceremonia se celebre pronto, no podrá unirse a usted en la conferencia de archiduques. Si posponemos su compromiso, ¿no sentirá las consecuencias más que nadie? Asistir sola a la conferencia de archiduques a su edad parece una carga demasiado pesada. El resto de la familia archiducal ha sido arrasada, y usted no ha pasado ni un mes entero en Alexandria. Como desconoce las circunstancias anteriores de Arensbach, y aún no ha conocido a todos sus nobles, creo que necesitará que Lord Ferdinand le apoye. Inspiré bruscamente. Todos tenían excelentes argumentos. No era el momento de avergonzarse de intercambiar piedras feas ante una multitud de nobles o de hacer dramáticas declaraciones de amor llenas de alusiones bíblicas. Retrasar mi compromiso me causaría muchos problemas. Hay muchas cosas que tendrás que hacer como Aub, dijo Ferdinand, después de llevarme a mi nuevo despacho una vez terminada la inspección sanitaria. Esto irá mucho más rápido si entiendes tu horario y la importancia de cada función que debes desempeñar. Creía que veríamos al menos a un erudito, musité mientras inspeccionaba la sala. Éramos los únicos aquí, no había gente trabajando o esperando fuera. ¿No están todos preparándose para la conferencia de archiduques? Están trabajando en mi despacho. Hace tiempo que esta sala solo se utiliza para guardar documentos. Al parecer, Detlinde había venido aquí a trabajar, pero no por mucho tiempo. Pronto se cansó del paseo e insistió en que le llevaran a su despacho todo lo que tuviera que firmar. Por supuesto, seguía negándose a permitir que Ferdinand entrara en su habitación, así que la mayoría de los documentos de uso común habían tenido que ser trasladados a su despacho. Dicho esto, esta primera tarea tuya requiere que estemos aquí. Debes contactar con Sylvester usando el espejo de agua. Luego abriremos el dormitorio de la Academia Real. Hizo que me pusiera delante de la herramienta utilizada para la comunicación de emergencia entre AUPS y dijo, ¿qué tal tu fobia a las piedras Fey? Miré el espejo de agua. Al ver la piedra Fey en su interior, se me secó la sangre de la cara. La toqué con manos temblorosas e intenté sonreír mientras le suministraba maná. No me quejo, dije. Como puedes ver, toco el espejo sin problemas. Tal vez porque mis recuerdos negativos me golpearon todos a la vez, su fuerza aislada parece mucho más débil que antes. Me habrías convencido si no fuera por tus manos temblorosas y las lágrimas en tus ojos. Ferdinand colocó un paño sobre la piedra Fey para que no tuviera que verla. Aún así, el hecho de que estés consciente indica cierta mejoría. No te cedas. Rosemain, llegó una voz desde el espejo de agua. Si te pones en contacto conmigo de esta manera, entonces debes haberte deshecho de tu poder divino. ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes mejor? En cuanto apareció en el espejo, Sylvester preguntó por mi salud. Me di cuenta de que le había preocupado mucho. Sonreí y saludé con la mano para calmar su preocupación. Sí, gracias a Ferdinand, el poder divino ha desaparecido. Ahora estoy mucho mejor. Me alegra oírlo, dijo Sylvester con un suspiro aliviado. Mencionó que transmitiría la buena noticia a Elvira, Bonifatius y los demás. Ferdinand, según lo decidido, he permitido la entrada al dormitorio a cualquiera que lleve un broche de Ehrenfest. Tan pronto como el dormitorio envíe la palabra, voy a dar los esquemas a los asistentes de Rosemain. Espera, ¿qué? ¿Decidido a partir de cuándo? Estaba completamente perdida,
pero Ferdinand asintió con la cabeza indicando que ya se lo esperaba. Agradezco tu ayuda. ¿Prevés algún problema en el periodo previo a la conferencia de archiduques? No, siempre que las cosas vayan bien por tu parte. Sé mejor que nadie lo ocupada que se pone una persona una vez que ocupa formalmente el puesto de archiduque, y los nobles son demasiado propensos a menospreciar a los jóvenes Aux. Te daré todo el apoyo que pueda. No tenía ni idea de qué estaba hablando, pero le di las gracias de todos modos. Sylvester continuó, avísame cuando hayas decidido la fecha de la ceremonia de compromiso. Me aseguraré de que todo esté en orden. Tendrá lugar mañana, cuando llegue la Cent, respondió Ferdinand. Nos pondremos en contacto contigo a través del espejo de agua cuando hayamos ultimado los detalles. Oh, ahórrame todo eso. Sabes que me van a llamar haga lo que haga. Y también sabes quién tiene la culpa de que esté tan ocupado ahora. Solo respondí esta vez porque quería asegurarme de que Rosemaine estaba bien. Para cualquier otra cosa, limítate a las cartas enviadas a través del dormitorio. No eres el único que tiene el plato lleno. Y con eso, el breve intercambio de Ferdinand y Sylvester llegó a su fin. El rostro de este último desapareció del espejo. Ferdinand, ¿no podías haberme explicado todo eso antes de ponernos en contacto con Sylvester? Pregunté con una mirada severa. ¿No predicas siempre la importancia de compartir información con antelación? Te lo explicaré de camino a nuestro próximo destino, dijo Ferdinand, luego hizo una señal a mis asistentes y me llevó fuera de la habitación. Tu resistencia aún no se ha recuperado del todo. Angélica, cárgala. Angélica me levantó y partimos. No conocía el castillo lo suficiente como para adivinar a dónde nos dirigíamos. Tras una discusión sobre tus planes para Alexandria, obtuve el apoyo de Sylvester para usar círculos de teletransporte en la puerta fronteriza y asegurarme de que tus Gutenberg aprobaran los esquemas del Entwicklung. ¿Perdón? ¿Han sido comprobados? Sabía que había regresado al castillo y se había ocupado de algunas tareas administrativas mientras yo estaba bajo los efectos de mi poder divino, pero no había esperado que enviara los esquemas a Ehrenfest. Sí, ya que lo considerabas urgente. Ahora que tu poder divino se ha desvanecido, deseo utilizar el dormitorio para recibir los esquemas y trasladar el equipaje de los Gutenberg. Para ello, obtuve permiso para que tus asistentes aún registrados en Ehrenfest puedan entrar. Utilizar la puerta fronteriza habría significado enviar los objetos desde el castillo de Alexandria y confiar en que los caballeros apostados a nuestro lado de la puerta los entregaran a Ehrenfest. Ferdinand aún desconfiaba de la mayoría de los caballeros del viejo Arensbach, así que quería evitar confiar en ellos cuando pudiera. Eso tenía sentido para mí. Ferdinand continuó, una vez terminada la ceremonia de compromiso, volverás a Ehrenfest hasta que te hayan nombrado formalmente a Aub Alexandria. Esto impedirá que los nobles del viejo Arensbach puedan acercarse a ti y hará que tu seguridad sea mucho más fácil de manejar. También te dará la oportunidad de terminar de prepararte para el traslado antes de que los deberes oficiales se apoderen de tu agenda. Hay mucho que tengo que memorizar antes de la conferencia de archiduques, ¿verdad? ¿Y está bien que vuelva a Ehrenfest cuando debo convertirme en Aub de otro ducado? Estudia la geografía y las diversas industrias de Arensbach, pero no te preocupes por sus nobles y sus facciones por el momento. Tengo la intención de utilizar una serie de pruebas para determinar a qué nobles favoreceremos de cara al futuro, y empezarás por memorizar los nombres de los que pasen. Ni siquiera yo conozco bien a muchos de los nobles que Detlinde desairó a lo largo de los años. Destacaban los que habían seguido trabajando en el castillo a pesar del frío trato que Detlinde les dispensaba, pero Ferdinand aún necesitaba averiguar más cosas sobre los nobles de provincias. No se había relacionado mucho con ellos, ni con aquellos a los que Detlinde había ordenado que se mantuvieran fuera de su vista. Habiendo tenido que pasar yo mismo por una prueba hace poco, la fundación del país, entre otras cosas, simpatizaba con los nobles que estaban a punto de ser puestos a prueba. Ferdinand no escucharía ninguna de sus quejas. Todos tendríamos que hacer lo posible por pasar. Además, dijo, hay varias cosas que quiero que hagas antes de la conferencia de archiduques. Pareces decidido a utilizar los ingredientes, las instalaciones y el personal de Ehrenfest. ¿No será eso un problema para Sylvester? Ya le estás echando mucho encima, ¿no?
Aceptó ayudarnos, ¿no? No veo razón para darle más vueltas. Concéntrate en hacer el escudo de Alexandria y el tinte para tu capa. La mayoría de mis asistentes estaban en Erenfest, y nuestros planes harían que mi séquito activo se redujera aún más. Ciertamente sonaba más fácil para mí regresar a Erenfest y reunir ingredientes para la elaboración de pociones en lugar de luchar por mi vida aquí en Alexandria. Te proporcionaré documentos detallados más tarde, dijo Ferdinand. Debes de tener muchos asuntos pendientes en Erenfest, y volver allí te resultará mucho más difícil una vez que te hayan reconocido como Auba Alexandria. Aprovecha esta oportunidad para terminar todo lo que puedas. Efectivamente, aún me quedaba mucho por hacer, pero Ferdinand solo decía todo esto para que no me sintiera culpable por volver a Erenfest. Nuestra conversación continuó hasta que llegamos al exterior de la sala de teletransporte. Ahora se reabrirá el dormitorio, anunció Ferdinand. Esto es necesario no solo para que podamos estar en contacto con Erenfest, sino también para que los asistentes puedan entrar y empezar a prepararse para la conferencia de archiduques. Solo el AU puede abrir la sala de teletransporte y realizar el desbloqueo inicial del dormitorio. Rosemain. ¿Conoces el proceso? Sí, formaba parte del curso de candidato a archiduque. Pedí a mis asistentes que se retiraran, saqué la llave de la fundación de una bolsa de cuero que llevaba en la cadera y la utilicé para abrir la sala de teletransporte. Al entrar, miré alrededor de la oscura sala en busca de la herramienta mágica que activaría el círculo. Como sospechaba. También es una piedra fey. Alargué una mano temblorosa para tocarlo, repitiendo en voz baja que no necesitaba mirar. Estaba fría y el ligero escalofrío me puso la piel de gallina. Tragándome el grito que se me agolpaba en la garganta, canalicé mi maná hacia la piedra fey. El círculo mágico situado en el centro de la habitación no tardó en iluminarse y en manifestarse. Ya está hecho. Lo conseguí. Las piedras feys aún me daban miedo, ya se me habían llenado los ojos de lágrimas, pero me sentía aliviada por haber completado una de mis tareas como Aub completamente sola. Ahora bien, dijo Ferdinand. A partir de ahora, los caballeros se apostarán en la sala de teletransporte para servir de enlace. Estral se lleva bien con los caballeros del viejo Arensbach, así que planeo dejarle a él la rotación y demás. Rosemain, ¿será eso un problema? En absoluto. Estral, confío en que harás lo mejor que puedas. Preveo muchas idas y venidas entre Erenfest y los Cent en los preparativos de la conferencia de archiduques, así que ponte en contacto conmigo inmediatamente en caso de emergencia. Dirigí mi atención a los caballeros que custodiarían la sala de teletransporte, incitándoles a saludar en reconocimiento de sus órdenes. Ferdinand me los había presentado como miembros de una facción de la que Detlinde había abusado. Parecían tensos pero orgullosos y, al parecer, estaban conmovidos por haber visto mi hechizo a gran escala, en gran parte, sospeché, debido al lavado de cerebro de Harmut. Tú, Lieseleta y Cornelio se teletransportarán primero, me dijo Ferdinand. Pasen a la sala de espera cuando lleguen. Entré en el círculo de teletransporte con mis dos asistentes y me dirigí al dormitorio. Una vez allí, seguimos las instrucciones y nos trasladamos a la sala de espera cercana, que se utilizaba sobre todo al principio y al final de cada curso académico, cuando grupos masivos de personas necesitaban teletransportarse. Era grande y blanca y no contenía nada destacable. Veo que la sala de teletransporte y la sala de espera del viejo Arensbach son idénticas a las del dormitorio Erenfest, reflexioné en voz alta. El edificio parecía bastante singular cuando pasamos volando por delante de él, pero ¿son todos los dormitorios iguales por dentro? No lo sé, respondió Cornelius. Las salas de té son bastante distintas, pero nunca he estado dentro de un dormitorio de otro ducado. Ni se te ocurra ir a comprobarlo. Nos dijeron que esperáramos a Lord Ferdinand. Debió de verme acercarme a la puerta porque me lanzó una mirada especialmente severa. A partir de ese momento me quedé quieta, pero eso no aplacó mi curiosidad. Por más que intentaba concentrarme, mis ojos seguían desviándose hacia la puerta. Pronto llegó Ferdinand con Eckhart y Justus. Hice estos broches de autorización con las piedras Feys que me proporcionaste, dijo. Tómenlos ahora. Los necesitarás si sales del dormitorio.
¿Hiciste broches? Solo para los que vienen hoy. No tengo suficientes para todos los que asistirán a la conferencia de archiduques, así que tendré que hacer más a mi regreso. Lieseleta cogió uno de los broches y me lo aseguró a la capa. Ahora podía entrar y salir libremente del dormitorio. Rosamine, empieza por ponerte en contacto con la Sente Glantine, dijo Ferdinand. He preparado esta carta para enviarla en tu nombre. Acepté y leí la carta en cuestión. Escrita de puño y letra de Harmut, explicaba que habíamos erradicado el poder divino que causaba estragos en mi cuerpo y reabierto nuestro dormitorio. También indicaba la fecha de nuestro Entwicklen y preguntaba cuándo planeaba visitarnos Eglantine, ya que necesitaríamos apostar caballeros en el dormitorio cuando llegara el momento. Firmé y sellé la carta, y luego usé mi estapé para enviarla a la villa de Anastasios. En el tiempo que tardé en hacerlo, Ferdinand envió 2 cartas por su cuenta. Le pregunté a dónde se dirigían. A la sala de teletransporte del dormitorio Ehrenfest y a Raymond, que está en el laboratorio de Irchur. La primera carta señalaba que hemos reabierto nuestro dormitorio y solicitaba los esquemas para el Entwicklen. La segunda era una citación para el salón de té. Ferdinand me tendió la mano. La cogí y salimos de la sala de espera. El pasillo era tan blanco como yo estaba acostumbrado, pero la alfombra era de color púrpura, un color que rara vez había visto en los dormitorios o en el castillo de Ehrenfest. Supuse que la sala de teletransporte que acabábamos de utilizar estaba situada en una pequeña torre junto al edificio principal, porque el camino que teníamos por delante daba vueltas rápidamente hacia abajo. Era una pequeña distinción divertida que realmente lo hacía destacar. El edificio principal está más allá de esta curva, dijo Ferdinand. Vaya, exclamé al verlo. Este dormitorio tiene macetas por todas partes. El clima más cálido significa que pueden utilizar flores como decoración incluso durante el invierno. Durante el curso académico, solo se traen flores para el torneo interducados y la ceremonia de graduación. Aún recuerdo la anterior conferencia de archiduques, cuando Detlinde ordenó que todas las macetas estuvieran decoradas con ellas. En mi opinión, fue una tontería. El olor era lo bastante fuerte como para provocar dolor de cabeza, y varios asistentes tuvieron que perder el tiempo cuidándolas. Las flores daban un toque de color al dormitorio, pero a Ferdinand le inquietaban mucho. Explicó que su aroma podía enmascarar el veneno, sus pétalos podían transportarlo, e incluso podían emparejarse con veneno que se activaba con el agua. Dios mío. ¿Cómo de horrible era su vida en Arensbach? No pienso encargar flores este año, dijo Ferdinand. ¿Te parece bien? Me da igual. Ah, pero ¿y las personas encargadas de cultivarlas y prepararlas? No quisiera dejar a nadie sin trabajo. Como nuevo AUD, quería evitar hacer cambios que resintieran a la gente. Ferdinand dijo que tendría en cuenta mis deseos y luego dirigió mi atención a lo que nos rodeaba. Este es el comedor. El salón de té está más allá. Mientras nos dirigíamos hacia el salón de té, una carta blanca salió disparada hacia el comedor y cayó en mis manos. Era un instrumento especial que Harmut había fabricado para adaptarse a mi miedo a los ordonance. La abrí y empecé a leer. Lady Rosamine, soy Judith. Estoy en el dormitorio Ehrenfest. ¿Está todo listo para que me vaya? Rosamine, espera en el salón de té a que llegue Judith. Lieseleta, responde por ordonance en su lugar. Yo iré con Justus a abrir el dormitorio. Una vez repartidas sus instrucciones, Ferdinand abrió la puerta del salón de té, luego desbloqueó la puerta del edificio central e inmediatamente se dispuso a salir. Un momento, Lord Ferdinand, dijo Lieseleta. Debo pedirle que me acompañe. Como asistente principal de mi lady, ¿no será mi deber desbloquear el dormitorio para preparar la conferencia de archiduques? Recuerdo que Lord Norbert hizo lo mismo para Ehrenfest. Ferdinand y Justus le dirigieron miradas torpes y comprensivas. Por mucho que aprecie tu dedicación, dijo Ferdinand, te equivocas en algo fundamental. Abrir el dormitorio no es tarea del asistente de Laud, sino del supervisor del dormitorio. Solo lo hago ahora porque Frau Larm fue despedida, y aún no ha sido sustituida. Oh. La profesora Irchur tiene tendencia a ignorar los mensajes de Ehrenfest, añadió Justus. Norbert,
Su tío, desbloquea el dormitorio en su lugar no porque sea el encargado del AUD, sino porque puede apartarla de su investigación. Dio unos ligeros golpecitos al carrito cargado de juegos de té que empujaba y concluyó. Debería dar prioridad a prepararse para recibir a los huéspedes antes que aprender a administrar el dormitorio. Apenas soltaron esa bomba, partieron con Eckhart para desbloquear el resto del dormitorio. Profesora Irchur. Nuestro ausente supervisor nos había hecho quedar como ingenuos novatos. La profesora Irchur es realmente problemática, ¿verdad?, dijo Lieseleta con un suspiro, mirándonos a Cornelius y a mí. Entonces preparó un ordonance y pronunció claramente su mensaje. Judite, aquí Lieseleta. Lady Rosemaine te espera en el salón de té. No podíamos intercambiar documentos valiosos en los pasillos de la Academia Real, y el único lugar viable en el que Judite podía reunirse con nosotros era nuestro salón de té, dado que era ciudadana de Ehrenfest. Empezamos a prepararnos para recibirla, y no tardó en llegar con los esquemas. Vaya, Lady Rosemaine. Su poder divino ha desaparecido de verdad. Era demasiado fuerte para acercarme a ti, así que me alegro de que hayas vuelto a la normalidad. El pelo naranja brillante de Judite se agitó mientras se apresuraba a acercarse a mí, con sus ojos violetas abiertos como platos. Era agradable verla tan emocionada. Me había preguntado si todo el mundo se sentiría decepcionado por haber perdido mi divinidad. Lieseleta preparó té mientras yo aceptaba los esquemas en Twictlen de Judite y los extendía sobre una mesa cercana. Me di cuenta de que los Gutenberg los habían revisado porque estaban marcados con notas y pequeñas alteraciones. Los Gutenberg fueron convocados al templo, donde Brunilde les entregó los esquemas de Groschel y Alexandria, y les dijo que hicieran los cambios que quisieran y anotaran cualquier duda que tuvieran, explicó Judite. Debió de ser estresante para ellos. Realmente les pusieron en un aprieto. ¿Habré dado a Beno y a los demás una razón para enfadarse conmigo? Al intentar cumplir sus deseos, podría haberles causado un problema aún mayor. Aún así, habían propuesto algunas modificaciones, así que el dolor de cabeza no había sido en vano. Agradezco la actualización. Ahora podemos seguir adelante con el Entwickeln, dije. Por favor, da las gracias a Brunilde y Sylvester por su apoyo. Y gracias, Judite, por venir hasta aquí desde el castillo. No ha sido ninguna molestia. Sé que las cosas se están poniendo más ajetreadas con la conferencia de archiduques a la vuelta de la esquina, así que me alegro de ser útil. Quiero decir, soy la única que no tiene nada que hacer hoy. Filine está ayudando con la oración de primavera como aprendiz de doncella azul del santuario, y Damuel la está cuidando. Deberían volver pronto, creo. Melchior y sus asistentes estaban supervisando el templo, y Judite no tenía motivos para ir allí mientras Filine estuviera ausente. Por lo general, ella no tenía nada que hacer más que entrenar en el castillo. Bertilde y Otilia están preparando el traslado de sus cosas, continuó. Tienen casi todas tus pertenencias intempestivas listas para partir. Y están ayudando con los preparativos para la conferencia de archiduques. Técnicamente estoy apoyando a Brunilde, pero no hay mucho que hacer para un aprendiz de caballero guardián. Los eruditos y asistentes, por otro lado. Judite era mi aprendiz de caballero, no servía a Brunilde, lo que limitaba mucho lo que podía hacer. Su único deber real por el momento era acompañar a Brunilde al templo, para sus reuniones con los comerciantes. Avísame si necesitas ayuda en Ehrenfest, dijo. Puedo hacer cualquier cosa. Por supuesto. Les diré a Harmut y a los demás que también cuenten contigo. Judite se marchó casi al mismo tiempo que Ferdinand, Eckhart y Justus regresaban de abrir el dormitorio. Raymond llegó poco después. Debía de estar muy inmerso en sus investigaciones, porque tenía un aspecto enfermizo e intranquilo. Lord Ferdinand, ¿qué demonios ha pasado?, preguntó Raymond. Primero, Justus me dijo que no volviera al dormitorio. Luego, la profesora Irchur vio un grupo extraño, y me dijo que no saliera del laboratorio. Y ahora que por fin estoy aquí, Lady Rosemaine está sentada en nuestro salón de té. Estaba completamente confundido. Pensándolo bien, tal vez esa era parte de la razón por la que estaba tan pálido.
Él no sabía que yo era su nuevo Aubo, incluso que Glantine había asumido como el nuevo Cent. ¿En serio? No le has dicho nada, espeté, lanzando a Ferdinand una mirada especialmente dura. ¿No es tu asistente? ¿Crees que tuvimos tiempo? Además, era mejor que siguiera investigando, no nos habría servido de mucho en el castillo. ¿O habrías preferido que lo dejara de lado, ya que sus problemas familiares solo nos habrían incomodado cuando estabas luchando por tu vida? Resultó que la familia de nuestro obsesivo investigador era un poco problemática. Devolverlo al castillo solo nos habría causado problemas. Oh, no, déjame quedarme en el laboratorio, intervino Raymond, moviendo desesperadamente la cabeza. Lord Ferdinand, le agradezco sinceramente su consideración. Ah, dije asintiendo con la cabeza. Ahora empezaba a tener sentido para mí. Es como las FAM. Quiere mantener alejados de los problemas a los que no pueden mantenerse a salvo por sí mismos. Por fin hemos capeado el temporal, le dijo Ferdinand a Raymond, y luego le entregó al erudito un broche de autentificación. Encuentra un punto de parada en tu investigación, y regresa al castillo si desea seguir siendo mi asistente. Tendrás que vaciar tu habitación en el viejo Arensbach antes del Entwicklen y asistir a la ceremonia de compromiso de la nueva AUB. De acuerdo. Volveré al castillo contigo. Hace días que no hago ningún progreso real con mi investigación, de todos modos. Ya veo. Asegúrate de informar a la profesora Irchur. Terminados nuestros asuntos en el dormitorio, confiamos todo lo demás a los caballeros de la sala de teletransporte y regresamos al castillo. Raymond, aquí están los esquemas para nuestro Entwicklen, dijo Ferdinand. Entrégalos a los eruditos en mi despacho y observa su delegación de trabajo. Justus, di a Harmut y Clarissa que se reúnan con nosotros en el despacho de Laud. Desde allí, nos llevó a la parte trasera del despacho y a una sala de elaboración de pociones. El Aub y sus asistentes venían aquí a elaborar utensilios mágicos esenciales para el funcionamiento del ducado, como los broches de autentificación. Más tarde, prepararemos todo lo que necesitaremos para la conferencia de archiduques, explicó Ferdinand. Yo estaba sola en la sala de elaboración con Ferdinand y 3 de nuestros asistentes, Justus, Harmut y Clarissa. Habíamos excluido a los eruditos del viejo Arensbach porque los que no estaban acostumbrados a los métodos de Ferdinand nos estorbarían a cada paso, pero el hecho de que solo estuvieran presentes nuestros juramentados me hizo pensar que también tenía otras razones. Por ejemplo, los nobles de aquí no conocen mi fobia a las piedras feis. Por cierto, había caballeros guardianes apostados ante la puerta de la sala de elaboración, y mis asistentes estaban preparando un rincón del despacho de Laub para cuando almorzáramos. Ahora, Rosemain, dijo Ferdinand, alineando las herramientas y los ingredientes en el atril, tenemos que preparar las piedras feis que se intercambiarán en nuestra ceremonia de compromiso. ¿Estás preparada? Si no, puedo hacer la tuya por ti. Espera, ¿qué? ¿Me está proponiendo que haga su propia piedra fey de compromiso? Aún recordaba la alegría de su cara cuando le di un amuleto protector. Había dicho que era la primera vez que recibía uno. No podía soportar la idea de obligarle a fabricar su propia piedra fey para nuestro compromiso. Como mínimo, puedo encargarme de esto, respondí. En innumerables ocasiones, he visto las consecuencias negativas que se derivan de eludir los propios deberes. Si huyera ahora, difícilmente podría considerarme una buena mujer. Suena segura, pero uno no suele abordar la creación de una piedra fey de compromiso como un caballero que va a la guerra, dijo Ferdinand, con una expresión teñida de preocupación. Extiende tu mano. Conmovida por su consideración, hice lo que me ordenaba. Una pequeña piedra cayó sobre mi palma. Es una piedra fey extraída de un registro, dijo. Elegí una de un tamaño acorde con el avatar de una diosa. Saber que procede de una de sus escamas debería mitigar un poco tu miedo, ¿no? Gracias. Apreté la piedra fey con un puño tembloroso y empecé a verter maná en ella, haciendo todo lo posible por apartar los ojos. Estaba fría al tacto y me recorrió un escalofrío por la espalda, pero seguí adelante. Tenía que teñirla con mi propio maná por muy incómoda que me sintiera. Al menos no tenía que mirarlo. Tómate tu tiempo. No te cedas.
no lo haré. Pero me niego a perder contra una piedra fey. Mientras me miraba la mano, Ferdinand suspiró y me dio varios golpecitos rápidos en la frente. Estás demasiado tensa. Quizá deberías tomarte un momento para pensar en el mensaje que grabarás en tu piedra fey antes de empezar a canalizar maná en ella. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder. Entonces Ferdinand se mofó de mí como si hubiera recordado algo divertido y añadió, aunque te aconsejaría que no usaras esas frases por las que me preguntaste. Claro que no, exclamé, enrojeciendo. No iba a incluir una invitación tan directa en mi piedra fey, no ahora que sabía realmente lo que significaba. Estoy deseando ver qué decides. Ferdinand se apartó de mí para instruir a Justus, Harmut y Clarissa sobre cómo crear broches de autenticación. Necesitábamos suficientes para todos los asistentes a la conferencia de archiduques y para los que necesitaran acceder al dormitorio de antemano para ponerlo todo en orden. Como Aub, debería hacerlos yo misma, dije. Pido disculpas por imponer esta carga al resto de ustedes. El polvo de oro que me has proporcionado es suficiente, replicó Ferdinand. ¿Y no es el propósito de nuestro compromiso que yo te mantenga? Concéntrate en los deberes que puedes cumplir. No pude evitar sentirme culpable de que se ocupara de mi trabajo, pero eso me motivó para hacerle la piedra fey de compromiso perfecta. Pensaré en algo tan asombroso que lo dejará sin palabras. Teñí la piedra y cogí un trozo de pergamino. Tenía que decidir qué mensaje poner en la piedra de compromiso. Durante la clase, Irchur había dicho que eligiera algo que estuviera a la altura de su estatus y que consiguiera una reacción agradable de su pareja. Pero no estaba segura de cómo quería Ferdinand que respondiera. Ya me había comprometido a crearle un laboratorio, así que eso no serviría. Incluso algo como seamos una familia parece innecesario en este momento. Por más que me devanaba los sesos, no se me ocurría ninguna buena idea. Empezaba a pensar que debería poner un genérico deseo ser tu diosa de la luz y darlo por terminado. Lady Rosemaine, ¿aún está debatiendo qué mensaje incluir? Preguntó Clarissa. Sí. ¿Puedo preguntar qué tallaste en la piedra fey que le diste a Harmut? Adoremos juntos a nuestra diosa, por supuesto. No debería haber preguntado. Cuando agaché la cabeza, Clarissa me dedicó una leve sonrisa. No te servirán de mucho los ejemplos de los demás. En eso tenía razón. En este caso, no había ganado absolutamente nada de valor. No podrías simplemente escribir lo que deseas hacer por él, insistió Clarissa. De repente me vino a la mente una frase. Utilicé mi estapé y lo hice un estiluz para garabatearla en mi hoja de pergamino. Ferdinand debió de notar mi entusiasmo, porque se acercó a ver cómo estaba. ¿Has terminado?, me preguntó. Ya. No mires. Escondí rápidamente el pergamino y le fulminé con la mirada. Tendrás que esperar hasta el gran día. Esbozó una sonrisa irónica, dio un paso atrás y se apartó de mí. Justus sonreía en mi dirección, quería arrancarle de un puñetazo esa estúpida sonrisa de su cara de fastidio. ¿Desea mi ayuda, Lady Rosemaine?, preguntó Harmut. Puedo arreglármela sola, gracias. Hasta los de segundo año nos enseñan a hacerlo. Rechacé la ayuda de Clarissa, dejé caer la piedra fey en la olla y canalicé mi maná hacia ella. Ferdinand y yo éramos omnielementales, así que no tenía que preocuparme por los elementos que utilizaba. Un texto dorado surgió de la piedra fey arcoíris. Déjame bordar tu capa. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.